Hola, en este vídeo vamos a revisar algunos aspectos de la configuración del tema Glass que estamos utilizando en este pack de WordPress. Para ello nos vamos a la administración de WordPress y aquí en el menú lateral izquierdo entraríamos en uGlass Theme Options. Aquí podemos configurar algunos aspectos del tema que estamos usando para cambiar colores, fuentes de letra, tamaños, colocación de las distintas partes de la web, etc. En primer lugar, podemos elegir entre distintos profiles o aspectos por defecto. Aquí tenemos inicialmente seleccionar la opción Default. Dependiendo del estilo que elijamos, podremos cambiar el aspecto de nuestra web. Por ejemplo, si cambiamos de Default a Polygon y guardo los cambios, siempre hay que pulsar en Save Changes para aplicar los cambios. Si ahora recargo la página, veremos que el aspecto de la web ha cambiado. Han cambiado colores, fondos, etc. De esta forma podemos elegir entre las distintas opciones que aquí tenemos o incluso podremos personalizar cada una de ellas a nuestro gusto. Ahora veremos cómo podemos hacer esa personalización. Bueno, dejamos la que teníamos por defecto y seguimos revisando. Lo de Dynamic Profiles nos permite cambiar el estilo que tendrá a través de la URL. En principio, si vamos a trabajar siempre con el mismo estilo en nuestra web, esta opción la tendremos que dejar en no. La opción de compresión nos permite comprimir las hojas de estilo CSS y los JavaScript en un único archivo. Esto en principio aumenta los tiempos de carga de la página, aunque es recomendable tenerlo desactivado mientras estemos desarrollando la web. Una vez que la tengamos acabada, sí que podemos probar aquí a poner alguna de estas opciones y comprobar si notamos un aumento efectivo de los tiempos de carga. Upgrade Page es un parámetro que, si lo tenemos activado, como aquí lo tenemos, informará a los usuarios que estén utilizando navegadores antiguos, por ejemplo Internet Explorer 6, que tendrían que actualizar su navegador. En caso contrario, es posible que pudieran no ver correctamente toda la web. Incluso, bueno, a nivel de seguridad no sería adecuado tener un navegador antiguo. Aquí tendríamos tres opciones para activar los botones de Twitter, Google Plus y Facebook, que en caso de activarlo saldría en el apartado del blog. Vamos a verlo. Si activamos estas tres opciones, guardamos los cambios. Si ahora entro en el blog, veremos que junto con cada entrada tendremos los enlaces de Twitter, Google Plus y Facebook. Es opcional, si no lo queremos tener, simplemente los desactivamos. Aquí en el apartado Tracking Code podremos colocar el código de Google Analytics, en el caso de que estemos utilizando Google Analytics para controlar las visitas a nuestra página. Lo podemos poner aquí directamente. Más abajo tenemos la opción de elegir el formato de la fecha, que ahora mismo ya está puesto día, mes y año. Se podría dejar como está. Y podemos elegir el número de columnas que queremos en la página de inicio. Si tenemos más de una columna, el orden en el que se mostrarán, si es una al lado de la otra o debajo. Y aquí, activando esta opción, le daremos formato a las entradas de nuestra web. Es conveniente dejarlo en sí, porque en caso contrario, si hacemos cambios de párrafo y demás cosas, no se verán reflejado en la web. Si nos vamos aquí a la pestaña Profiles, podremos personalizar el aspecto de cada uno de los estilos que tenemos. Aquí habíamos visto que teníamos varios: Default, Front Page, Fabric, Techno, etc. Y aquí podemos configurar esos estilos. Aquí estamos configurando en este caso el estilo Default, pero podemos cambiar a otro estilo y hacer su propia configuración. Vemos que cuando elegimos un estilo distinto de Default, hay algunas opciones que permanecen desactivadas, lo que significa que se está cogiendo los estilos de defecto, que serían estos de aquí. Aún así, si queremos personalizar alguno de esos estilos para, por ejemplo, para este estilo Fabric, simplemente marcaremos esta casilla y lo podríamos cambiar. Vamos a ver, por ejemplo, el estilo por defecto y qué opciones disponemos. Por un lado, bueno, esto define el estilo del fondo. O sea, aquí podemos tener un estilo default, pero con un fondo Polygon, que es como el que habíamos visto antes.
Podemos elegir, si queremos, un estilo blanco, o sea, sería todo un estilo limpio y con fondo blanco. Si activamos esta opción, que bueno, vamos a dejar desactivada, y aquí podemos elegir varias opciones. Primero, el color primario, cuál será el color que se aplique por defecto. Aquí tenemos elegido el color azul, pues que se aplicará para estos enlaces, para algunos textos, etcétera. Podemos elegir otros colores. Si por ejemplo aquí elijo el color verde, siempre elegiremos algo que se adapte a nuestra empresa y los estilos que estemos utilizando. Pues por ejemplo ahora vemos que los enlaces han pasado a verde, esta caja ha pasado a verde. Bueno, cambia una serie de cosas. Siempre podemos ir probando y ver cómo nos queda. Aquí podemos elegir la fuente que se utilizará para distintos apartados de la web. Para body font sería para los textos generales. Header font serían para las cabeceras o títulos, por ejemplo esto de aquí de parapente o paseos en globo. Y menú font sería el estilo para el menú superior. Vamos por ejemplo a cambiar alguno de ellos para ver cómo queda. Si yo por ejemplo para el superior vamos a cambiar la fuente a Roboto, guardo cambios y si actualizo vemos que me ha cambiado la fuente de letra. Existen diversas opciones para elegir. Vamos, por ejemplo, a probar otra. Y vemos que nos cambia el estilo de la fuente. Esto lo podemos aplicar a las diversas partes de la web. Aquí podemos activar que se muestre una línea separando distintas partes de la web. Top up. Luego en los widgets disponemos, aquí en apariencia widgets, disponemos de distintas posiciones para colocar los widgets, pues nos serviría para colocar unas líneas separadoras. En principio esto está desactivado. Aquí abajo podemos elegir la opción de mostrar la fecha en la web. Si lo activo, pues nos saldría la fecha aquí arriba. Pero bueno, en principio eso solo lo pondremos si lo necesitamos. El siguiente parámetro, tu top scroller, lo que nos muestra es aquí abajo este botón que nos permite subir, o sea que lo podemos dejar. Wrap Branding nos muestra una información sobre la herramienta utilizada para desarrollar el tema. Esto se puede dejar desactivado. Y System Output también lo tendríamos que dejar tal como está. Más abajo en Layout, el primer parámetro es importante, es Responsive Layout. Esta opción lo que nos permite es que el tema o nuestra web se adapte automáticamente al ancho disponible. Esto es una gran ventaja, por ejemplo, para el uso en dispositivos móviles, porque los contenidos de la web se adaptarán de forma automática al espacio de que dispongan. Aquí abajo tenemos el ancho por defecto, o ancho máximo, que sería de 1200 píxeles, lo podemos cambiar si queremos, para ver cómo funciona lo de responsive. Si tenemos esta web y hago la ventana más pequeña, vemos que automáticamente pues esta galería de imágenes se adapta al tamaño. Estos 4 módulos que se mostraban a lo ancho pues ahora se han recolocado para que se vea mejor. Todo se recoloca para adaptarse al espacio del que se dispone. Esto es un buen sistema para que la web se vea bien en todos los dispositivos. Incluso el menú pues se ha cambiado por un menú desplegable debido a que con poco espacio pues un menú a lo ancho no se vería correctamente. De esta forma automáticamente se adapta. Es un buen sistema para que se haga bien en tablets o en móviles. Por tanto recomendamos dejarlo en sí. Sidebar A Widget y Sidebar B Widget. Tenemos dos posiciones para colocar widgets como una columna lateral, que es Sidebar A y Sidebar B. Y aquí estamos indicando que están ocupando el 25%. Si nos vamos por ejemplo aquí a Blog, esta sería la columna lateral. Para que veamos cómo funciona, si este 25 vamos a poner un 45, estos widgets están colocados en la posición sidebar A, vemos que se hace más anchos. O sea, siempre podemos adaptarlo o dejarlo como está. Lo mismo para la otra columna, en el caso de que estemos utilizando dos columnas, podemos elegir la posición que ocuparán estas columnas, si es en la parte derecha o en la parte izquierda. Si yo por ejemplo pongo que esté en la izquierda y cargo, ahora se habrá colocado la columna en la parte izquierda. Lo podemos colocar donde queramos. Y luego aquí tenemos para otras posiciones de widget, top A, top B, inner top,
podemos hacer que el tamaño de los elementos que aquí coloquemos ocupen un ancho equivalente entre ellos, o que el primero ocupe el doble que el resto, o cosas así. En principio eso también lo podemos dejar como está o experimentar para ver cómo lo queremos. Por último tenemos aquí un parámetro que es drop down column width, que nos permite configurar el ancho que va a tener esta caja que se despliega, que es un submenú, el ancho que tendremos. O sea, aquí ahora está puesto 250 píxeles. En el caso de que, por ejemplo, tengamos algunos elementos de menú con un nombre muy largo, pues nos puede convenir poner un ancho mayor. De esta forma, a través de los distintos parámetros que tenemos aquí en la configuración del tema Glass, podemos personalizar el aspecto que tendrá nuestra web.